Ok, vamos a continuar entonces con el proceso de la estimación de Kriging, pero seguimos hablando acerca de la definición de la vecindad de Kriging. En el video anterior ya estuvimos hablando un poquito de los parámetros a considerar para definir la vecindad y ahora ahora les voy a mostrar una herramienta que está implementado en algunos software, bueno, en Isati particularmente. Creo que en LibRock también está implementado, que es el KNA. Es este botón de acá. Esto es el Kruging Neighborhood Analysis. La gracia de esta herramienta, se les va a abrir una opción que dice, bueno, que no se ve en la pantalla, pero dice todo el archivo o en una sección de la grilla, vamos a elegir todo el archivo y se les va a abrir esta ventana de aquí. Em, Esto de acá. Entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? Nosotros vamos a tener em, que en la vecindad de Kriging, como vimos, hay varios elementos o varios parámetros que a priori no sabemos qué valor es el más adecuado. Entonces, una de las opciones que nos permite hacer en Isatis es utilizar o hacer un análisis a través de iteraciones de diferentes parámetros, ir variando los diferentes parámetros de la vecindad de Kriging para para encontrar aquella combinación de parámetros que me reporte una mejor estimación. Y esa mejor estimación viene entregada o viene definida a partir de ciertos criterios. Los criterios que están incluidos son los que están acá arriba. Son estos 2, 4, 6, son 7, estos de acá. La eficiencia de Kriging, el peso de los ponderadores del promedio, la pendiente de regresión entre el valor real y el valor estimado, la correlación entre el valor real y el valor estimado, la suma de pesos positivos y el número de celdas que están siendo estimadas. Y voy a incluir también, por el caso del running time, que en el fondo cuánto tiempo se demora en correr el kriging dada la combinación de parámetros. Em, entonces, vamos a dejar definidos todos estos elementos porque vamos a explicar cada uno de ellos. Hay unos que son más relevantes que otros. Particularmente, los dos más relevantes, la verdad, son tres, podríamos considerar, pero los dos más relevantes son la pendiente de regresión, Z y Z asterisco, entre el valor real y el valor estimado, y la correlación entre el valor real y el valor estimado. Y por otra parte, como un poquito en segunda línea, yo dejaría la eficiencia de Kriging. El resto de los parámetros ya diría que son como en tercera o cuarto nivel de importancia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos aquí los diferentes parámetros. Tenemos la rotación del elipsoide, el tamaño del elipsoide, el número de sectores angulares, el máximo número de muestras por sector, si se va a dividir o no el elipsoide en dos partes o más, o sea, en dos partes, perdón, y el mínimo número de muestras necesarias para hacer la estimación. Esto, déjenme buscar primero acá. Ya, entonces, para nuestro efecto, este es un método que en general puede demorar mucho, ¿no? Si el computador es lento, esto puede demorar bastante. Entonces yo les recomiendo ser criteriosos al momento de ir definiendo qué parámetros van a ir considerando para hacer la estimación. Em, entonces,
La rotación del elipsoide es un parámetro que en general, bueno, para nosotros no lo vamos a utilizar porque eh, no hay una necesidad de rotar, la verdad, el elipsoide dada la distribución de los datos. Si tuviéramos una beta, a lo mejor, quizá podemos rotar un poco. En general, más que una beta, si tuviéramos algún depósito mineral que tuviese algún tipo de direcciones de preferencia, ahí sí uno podría ir definiendo que el elipsoide rote. Nosotros tenemos nuestro elipsoide original, ¿cierto? Que va a ser este, el que está aquí. Todos los parámetros iniciales están aquí. Ahí está el tamaño de nuestra vecindad, el, el factor del tamaño del elipsoide, que en este caso es 1, que eso significa que va a ser de 80 por 80 por 30. Em, ya, aquí está el número de sectores angulares que nosotros habíamos definido 1, el máximo número de muestras por sector como 16. Si vamos a dividir el elipsoide, que en este caso no lo vamos a dividir, de hecho esto lo podemos desmarcar inmediatamente, esto no es necesario. Y el mínimo número de muestras que nosotros estamos considerando que en este caso va a ser de 1. Entonces, la rotación, la verdad, nosotros no vamos a rotar el elipsoide, no tiene mucho sentido. Además, estamos definiendo una dirección omnihorizontal. Y como es una dirección omnihorizontal, la verdad, rotarlo no va a tener ninguna influencia. Por lo tanto, este elemento, este factor, no lo vamos a considerar. El tamaño del elipsoide sí, este sí lo vamos a utilizar. Entonces, nosotros tenemos un factor de 80, 80, 30. Después estamos diciendo que use la mitad del elipsoide, que sería de 40, 40 por 15. Yo creo que esto es muy chico. Ya, por lo tanto, vamos a dejarlo como factor aquí de 1.5. Vamos a agregar otro. Ahí tenemos 1.5 y vamos a agregar otro que va a ser el doble. Entonces, que el elipsoide sea un 50% más grande y que sea el doble. ¿Ya? Si hacemos la opción de la mitad, va a ser un elipsoide muy chiquitito. Por lo tanto, vamos a ver que aumente un 50%, o sea que aumente 40 metros más, sería 120 por 120 por 45. Y este que aumenta el doble, sería 160 por 160 por 60. Luego el número de sectores angulares, tenemos uno, vamos a dejarlo en 2 y en 4. Me parece bastante adecuado. Yo puedo agregarle más, podría ponerle otro, ahí están 6. Podría hacerlo. Para efecto de la velocidad de esta grabación, vamos a dejarlo ahí. El máximo número de muestras por sector, estamos en 16. Me parece adecuado dejarlo en 8 y en 32. Y por último, el mínimo número de muestras por sector, tengo uno, 2 y 4. Aquí, insisto, yo puedo quitar o aumentar valores. Um, bien, esos son los parámetros. Ahora, ¿qué es lo que hace el KNA? No hace la combinación de todos contra todos, sino lo que hace es, en este caso, va a dejar definido, por ejemplo, bueno, va a estimar por a través de Kriging utilizando los parámetros base, que son estos de acá. Después lo que va a hacer es cambiar uno, en este caso va a cambiar la vecindad, uno por un 50% más grande la vecindad, y el resto de los parámetros los va a mantener. Después va a cambiar este al doble y el resto de los parámetros los va a mantener. Va a volver al elipsoide original y luego va a cambiar este elemento. Luego, y el resto de los parámetros los mantiene. Luego lo va a cambiar y el resto de los parámetros los mantiene. Y así. Entonces, no es que haga una combinación de todos con todos, sino lo que hace es ir cambiando cada un parámetro. Por lo tanto, la cantidad de casos que vamos a tener va a ser el caso base, uno, y después vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos en total. Y para cada uno de estos casos que vamos a correr, vamos a tener estos valores, la eficiencia de Kriging, la pendiente de regresión, la correlación, etc. Entonces vamos a correr esto. Ahí dice, ¿viste? 9 test.
Y ponemos siguiente. Esto podría demorar un rato. No sé cuánto se demorará mi computador. Al parecer no tanto. Vamos en el quinto, 6 7. Parece que ya estamos casi. Y nos muestra esta tabla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces el número de casos, el del 0 al 8. Este es el caso base, que se va marcando aquí en los gráficos. Tenemos el factor del elipsoide, 1, 1.52 y 1. El resto se mantiene. El número de sectores angulares, 1, 1, 1, después 2, 4 y después volvemos al 1. El número de muestras número máximo de muestras por sector, 16, y después lo cambiamos a 8, a 32 y volvemos a 16. Ya, entonces aquí están todas las combinaciones que se hacen. Y en cada una de estas columnas tenemos la eficiencia de Kriging, la pendiente, el promedio, el peso promedio, la correlación, etcétera. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Y aquí voy a apoyarme en la presentación, que es esta, que tenemos aquí. Entonces, lo que ocurre es la pendiente de regresión del valor real versus el valor estimado es básicamente graficar el valor real versus el valor estimado de los datos cada uno de las posiciones a estimar y yo hice calcular la pendiente de regresión. Por supuesto que esta pendiente de regresión tiene que ser lo más cercano a uno posible, ¿sí? Que esta pendiente se da en el fondo de 45 grados. La correlación es la correlación entre estos dos parámetros, que también debería ser lo más cercano a uno posible, entre el valor real y el valor estimado. La eficiencia de Kriging es esta, que se define como la varianza de los bloques menos la varianza de Kriging dividido la varianza de bloques. Esto tiene que ser lo más parecido a uno posible. Es decir, que la varianza de Kriging sea lo más cercano a cero posible. O sea, que el error de estimación sea lo más bajo posible. Y estos son los elementos más importantes, la pendiente, la eficiencia y el otro es la correlación, ¿no? Que por supuesto la correlación, como les mencionaba, tiene que ser lo más cercano a uno posible. El resto son criterios de segundo orden. En el artículo, este pequeño texto que les subí sobre el análisis de la vecindad de Kriging del profesor Emery, habla un poquito de este otros parámetros. Insisto, son parámetros muy de segundo orden. Y esto también, ¿no? El número de bloques que se estiman y el tiempo del proceso, ¿no? Si nosotros volvemos, es el tiempo del proceso, son aquí, no alcanzan a ser ni segundos, pues esto debe estar como en milisegundos. ¿Ya? Fíjense que en total el programa se demoró, no sé, 5 segundos en correr o 10 segundos. Y el número de targets, en el fondo el número de bloques que se estimaron, en general creo que todos son iguales, excepto este que estimó este, el que estimó menos, menos cantidad de bloques porque seguramente hay una exigencia mayor que tiene que ver con el número mínimo de datos que se están considerando para hacer la estimación, que en este caso son 4. Entonces no siempre se va a cumplir que tenga un mínimo de 4 para hacer la estimación. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos, y aquí podemos ver los gráficos de cada uno de estos elementos, la eficiencia de Kriging, la pendiente y la correlación. Y bueno, el resto de los criterios que como les mencioné son de segundo orden. Si nos vamos a la pendiente, dijimos que la pendiente tiene que ser lo más cercano a uno posible. El caso más alto, al parecer, es este, el caso 4 y el caso 6. El caso 4 tiene una pendiente de 0,86. El caso 6 tiene una pendiente de 0,8653. Caso 4 y caso 6. ¿Ya? En este caso, el caso 6 tiene una pendiente
una milésima mayor. ¿Ya? Entonces, como que ganaría. Eventualmente el caso 3 también tiene una pendiente menor que las otras dos, pero aún así es 0,86. Entonces, podría quedarme con esos tres criterios. Después, la correlación. En la correlación coincide que son estos tres casos los que tienen mayor correlación, particularmente el caso 4 es el que tiene una mayor correlación. Estamos hablando de valores de 0,66, 0,67, 0,66. Fíjense que es 0,668, 0,673 y 0,669. Entonces, igual, el gráfico exagera un poco las distancias por la escala. Fíjense que la escala es de 0,65 a 0,67. Pero los valores también son bastante regulares, son bastante em, parecidos entre ellos. Y el otro que nos vamos a fijar en la eficiencia de Kriging, que nuevamente el caso 4 el que tiene una mayor eficiencia. Em, Recuerden que tiene que ser lo más cercano a uno posible y estamos en valores de 0,45, 46. Entonces, al parecer, el caso 4 vendría a ser el caso em, que nos podríamos, eh, con el que nos podríamos quedar, que en este caso es tener efectivamente el tamaño del elipsoide de 80-80-30, cuatro sectores angulares, máximo número de muestras 16, una muestra mínima por sector y esa sería nuestra combinación de parámetros. ¿Ya? Entonces, esto sería el caso con el que nos quedaríamos y que cambia de nuestro caso base, lo único que cambia es el número de sectores angulares, que originalmente nosotros habíamos puesto uno, pero ahora vamos a dejarlo en 4 porque tiene un mejor resultado que nuestro caso base en varios de los criterios. Por lo tanto, en caso 4 lo dejamos. Lo seleccionamos y ponemos Finish. Y eso inmediatamente fíjense, me cambió aquí el número de sectores angulares. El resto de los parámetros se mantiene igual porque eh, eran los mismos parámetros. Y con eso dejamos listo el análisis de la vecindad de Kriging y pasamos al siguiente paso que sería realizar la estimación. Y eso lo vamos a dejar para el siguiente video.